Vale. Pues dice el primero. Dice: don Félix Fernández, soltero y residente en Toledo, presenta los siguientes datos relativos a sus declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? El impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de patrimonio hay ciertas cosas que tienen cierta relación, ¿vale? Por lo tanto, tienen cierta correlación el uno con el otro. Dice aquí, correspondiente al año 20X7, la base imponible del IRPF son 4 millones, la cuota íntegra del IRPF 1.800.000. La base liquidable de impuesto sobre el patrimonio, 100 millones. Cuota íntegra de impuesto sobre el patrimonio, 2 millones. Deducción y bonificación aplicable en el impuesto sobre el patrimonio, 0. Vale, más cosas que tenemos por aquí. Dice: determinar la cuota íntegra, la cuota a ingresar por el impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio 20X17, teniendo en cuenta que la base imponible del IRPF está integrada en su totalidad por rendimientos de actividades profesionales y que la base liquidable del impuesto sobre el patrimonio incluye bienes valorados en 500.000 euros, que se consideran no susceptibles de producir rendimientos grabados en el IRPF. Vale, más cosas que tenemos por aquí. Dice, bueno, ese sería el primero. Bueno, esto es el segundo, ¿vale? Bueno, vamos a sacar aquí los datos que tenemos, ¿vale? Y luego nos vamos y vemos el artículo, porque esto está regulado por ahí en un artículo. Vale, pues empezamos. Vamos a sacar la información como siempre, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Te está hablando del año 20X17. Estamos en el supuesto 1. Supuesto 1. Vale. Estamos en el año X17. Pues tenemos la siguiente, tenemos información con respecto al IRPF y luego tenemos también por otro lado el impuesto de patrimonio. Con respecto al IRPF tenemos que la base imponible son 4 millones. 4 millones. Luego, por otro lado, más cosas que tenemos por aquí. La cuota íntegra del IRPF son 1.800.000, ¿vale? El impuesto de patrimonio sería la base liquidable del impuesto de patrimonio, dice que son 100 millones. 100 millones. Luego, la cuota íntegra del impuesto de patrimonio dice que son 2 millones, ¿vale? Y luego, por otro lado, las deducciones y bonificaciones aplicables en el impuesto de patrimonio dice que son 0, ¿vale? Luego, más cosas que te está pidiendo la cuota a ingresar del impuesto de patrimonio. Cuota a ingresar del impuesto de patrimonio del 2000X17 o el X17. Vale. Te dice también lo siguiente, te dice que la base imponible del IRPF son resultados de actividades profesionales. La base imponible del IRPF son resultados de actividades profesionales. Vale, luego por otro lado, la base liquidable del impuesto de patrimonio te dice ahí que hay bienes valorados en 500.000 euros, que habrá que quitárselo después, bienes valorados en 500.000 euros, ¿vale? Que no son susceptibles de producir rendimientos grabados en el IRPF. No susceptibles de producir rendimientos grabados en el IRPF, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esto de aquí. Se supone que aquí tenemos que irnos al artículo 31 de la Ley del Impuesto de Patrimonio. Vale, si nos vamos al artículo 31 y luego con los datos que tenemos, pues contestamos esto. Porque si no, no sabemos cómo se hace. De la Ley del Impuesto de Patrimonio. Vale, si nos vamos al artículo 31 de la Ley del Impuesto de Patrimonio, le echamos un vistazo y tenemos lo siguiente. El impuesto de sociedades y aquí tenemos el patrimonio. Vale, el 31. Vale, dice el 31. Límites a la cuota íntegra. Vale, dice el 31. La cuota íntegra de este impuesto, conjuntamente con la cuota del impuesto sobre la renta, está viendo también el impuesto sobre la renta, ¿vale?, no podrá exceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal
del 60% de las rentas de la base imponible de este último. A estos efectos, bueno, por lo tanto, ya sabemos que no puede superar la suma de las dos, de las cuotas del impuesto de la renta de las personas físicas y del impuesto de la cuota y del impuesto del IRPF no puede superar el 60% de las bases imponibles, ¿vale?, del IRPF. Dice, estos efectos no se tendrán en cuenta la parte de la base imponible del ahorro derivado de ganancias y pérdidas patrimoniales que correspondan a saldos positivos de las obtenidas de las transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de mejoras realizadas en los mismos, con más de un año de antelación a la fecha de transmisión y la parte de las cuotas íntegras del impuesto de renta de la persona física correspondiente a dicha parte de base imponible de ahorro. Aquí en principio datos sobre eso no te da. Se sumará a la base imponible el ahorro, no importa los dividendos, tampoco te da eso. Dice, no se tendrá en cuenta, no se tendrán en cuenta la parte del impuesto de patrimonio que corresponda a elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no sean susceptibles de producir rendimiento grabado. Aquí había 500.000 euros que se supone que te decía que no generaban, como decía, elementos patrimoniales por su naturaleza o destino no son susceptibles de producir rendimiento grabado en la ley de IRPF, que teníamos 500.000 por ahí. En el supuesto de que la suma de ambas cuotas, supere, entendemos que la cuota del IRPF y la cuota de impuesto de patrimonio supere el límite anterior, se reducirá la cuota del impuesto sobre el patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80%. Bueno, pues vamos a aplicar eso, ¿vale?, el artículo 31 a los datos que tenemos aquí. Pues empezamos a ver cosas, ¿vale? Aquí, si le echamos un vistazo a los datos que tenemos aquí la base imponible de IRPF, tenemos base imponible 4 millones, cuota íntegra 1.800.000, aquí tenemos la base liquidada de impuesto de patrimonio, son 100 millones, la cuota íntegra 2 millones. Deducción está al cero y aquí tenemos base imponible de IRPF, rendimiento de actividad. Y tenemos aquí unos bienes valorados en 500.000 euros que son susceptibles de generar rendimiento grabado en el IRPF, ¿vale? Bueno, pues nos vamos por aquí y aplicamos el artículo 31. Vale, pues empezamos. La cuota íntegra del IRPF, la cuota íntegra del impuesto de patrimonio son 2 millones. Es un dato que tenemos por aquí, ¿vale? Cuota íntegra del impuesto de patrimonio, 2 millones. Ahora, la cuota íntegra del IRPF. Cuota íntegra del IRPF. La cuota íntegra del IRPF es 1.800.000. ¿Vale? Vale, ahora, la parte de la cuota íntegra del impuesto de patrimonio susceptible a la limitación. Vale, hay que quitarle los 500.000 esos euros. ¿Cómo se hace eso? Pues son 2 millones, serían los 2 millones que multiplican a 100 millones, le quitamos los 500.000, que es la parte que se supone que no va a generar rendimiento, y lo dividimos entre 100 millones, ¿vale? Eso se supone que nos saldrían 1.990.000. Por lo tanto, la parte que se supone que va a ser susceptible del límite es 1.990.000. Vale, ahora sumamos la suma de ambas cuotas. Suma de la cuota íntegra, tanto del impuesto de patrimonio como del IRPF. Suma de las cuotas. Pues la suma de las cuotas sería 1.800.000, que sería la del IRPF, más 1.990.000. Quiere decir, no cojo 2 millones, cojo 1.900.000, porque tengo que quitarle los 500.000 que se supone que no generan rendimiento. En total, se supone que serían 3.790.000. ¿Vale? Vale, ahora dice que eso está sujeto a un límite, al 60%. Está sujeto al 60%, decía por aquí. Vamos a ver, ¿dónde estaba esto? Por aquí decía, en el supuesto tal, no se tendrá en cuenta.
entre la parte de la, aquí está, ¿vale? Dice, la cuota íntegra de este impuesto conjuntamente con la cuota del impuesto sobre la renta de personas físicas no podrá acceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por la obligación personal del 60% de la suma de la base imponible de este último. Bueno, pues vamos a calcular el 60% de eso. Pues sería el 60% sobre los 4 millones, que es la base imponible, tendría lo siguiente. Vale, sería el 60%, la cuenta de esto. Vale, el 60% de los 4 millones. Se supone el 60% de los 4 millones, esto sería el límite conjunto de las cuotas. El 60% de 4 millones serían 2.400.000, ¿sí? Por lo tanto, tendría que un exceso. El exceso no puede superar el 60%, por lo tanto tendría un exceso que serían los 3.790.000 menos 2.400.000, ¿sí? Se supone que ese exceso saldría 1.390.000. 1.390.000. Sí, a la base imponible de IRPF, es lo que dice el impuesto, es lo que dice esto aquí, dice, aquí arriba está, dice, la cuota íntegra de este impuesto conjuntamente con la cuota del IRPF no podrá acceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto de obligación personal el 60% de la suma de la base imponible de este último, la base imponible del IRPF. De este último se refiere al IRPF, que es el último que he hablado, ¿vale? Vale. Entonces, aquí tenemos que serían, hemos dicho 1.390.000 el exceso, ¿vale? ¿Vale? Ahora calculamos el 80% de la cuota íntegra del impuesto de patrimonio. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. El 80% de la cuota íntegra del impuesto de patrimonio tendríamos lo siguiente. Vale. El 80% de la cuota íntegra del impuesto de patrimonio, que sería el 0,8 sobre los 1.990.000, que son 1.592.000, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, se reduce la cuota íntegra. Aquí nosotros tenemos una cuota íntegra de 2 millones. A esos 2 millones tengo que quitarle la reducción del límite de la cuota íntegra, porque no puede ser superior a eso. Reducción del límite de la cuota íntegra, que es 1.390.000, ¿vale? Por lo tanto, tendría aquí que la cuota íntegra efectiva serían 610.000. Como no hay deducciones y bonificaciones, eso sería cero, pues me saldría una cuota a ingresar de 610.000 euros. ¿Vale? Me saldría una cuota a ingresar de 610.000 euros. ¿Vale? Aquí lo que hemos aplicado es esto de aquí. Dice, la cuota íntegra de este impuesto conjuntamente con la cuota del impuesto a la renta de personas físicas no podrá exceder para los sujetos pasivos sometidos al impuesto por obligación personal el 60% de la suma imponible de ambas cuotas. Estos efectos no se tendrán en cuenta, pues eso lo hemos quitado, no se tendrá en cuenta la parte de la base imponible de la... Bueno, ese no. No se tendrá en cuenta la parte del impuesto sobre el patrimonio que corresponde a elementos patrimoniales que por su naturaleza o destino no sean susceptibles de producir los rendimientos grabados por la ley de impuestos, que son los 500.000 que han salido. Por lo tanto, la cuota se nos ha quedado en 1.990.000, ¿vale? Luego, en el supuesto de que la suma de ambas cuotas supere el límite anterior, o sea, si supera el límite anterior, se reducirá la cuota del impuesto sobre el patrimonio hasta alcanzar el límite indicado, sin que la reducción pueda acceder del 80%. Bueno, aquí en principio el 80% estaba por encima. El 80% era 1.592.000. La reducción de la cuota nos ha salido 1.390.000. Por lo tanto, ¿vale? En principio estaría por debajo. ¿Vale? Por lo tanto, aquí en este caso, si aplicamos el artículo 31, le sale una cuota a ingresar de 610.000 euros. ¿Vale? Bueno, siguiente supuesto. Nos dice el siguiente supuesto.
Siguiente supuesto. Vale, dice por aquí. A la fecha del devengo del impuesto de patrimonio, don Carlos Martínez y doña Eloísa Ramírez, casados en régimen de gananciales, son titulares, entre otros, de los siguientes bienes. Y aquí tenemos un local comercial en el que doña Eloísa desarrolla directa y personalmente su actividad profesional de odontología, que constituye su principal fuente de renta. El local fue adquirido por el matrimonio con cargo a los fondos obtenidos en la actividad desarrollada. El importe satisfecho por la compra ascendió a 300.000 euros, si bien con posterioridad fue practicada por la Administración una liquidación por impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la que el valor comprobado se estableció en 500.000 euros. Su valor catastral es de 250.000 euros. Y en la contabilidad de la actividad ajustada al Código de Comercio figura por un valor neto contable de 280.000 euros. Vale, más cosas que tenemos por aquí. Don Carlos es el trabajador por cuenta ajena y dispone de una cuenta corriente abierta en su nombre en una entidad bancaria en la que tiene domiciliada la nómina, con un saldo a 31 de diciembre de 6.000 euros y un saldo medio en el último trimestre del año de 8.000 euros, así como unas acciones cotizadas en bolsa que adquirió por herencia, cuya cotización media del último trimestre del año es de 30.000 euros y del último día de negociación 45.000 euros. Y dice aquí, se pide determinar la valoración de los distintos elementos de los distintos bienes, su atribución a los sujetos pasivos y, en su caso, las exenciones que resulten de aplicación, razonando la respuesta con base a lo dispuesto en la Ley de Impuesto de Patrimonio. Bueno, pues aquí tenemos tres cosas. Tenemos un local, tenemos una cuenta corriente, creo que había por ahí, y tenemos también unas acciones. ¿Vale? Pues bueno, vamos a sacar los datos y luego ya pues nos vamos a tratar cada uno de ellos. Estamos en el supuesto 2. Supuesto 2. Vale, información que tenemos aquí del supuesto 2. Pues tenemos la siguiente información. Se supone que tenemos a dos personas que son Carlos y Eloísa, que están casados en gananciales. Carlos, y aquí tenemos a Eloísa. Se supone que están casados en gananciales, ¿vale? Y son titulares de lo siguiente. En principio, un local comercial. Son titulares de un local comercial que está en gananciales. Vale, en gananciales. Se supone que ahí la mujer ejerce la actividad. Eloísa ejerce una actividad profesional, ¿vale? El precio de compra es de 300.000 euros. El valor comprobado por la administración, ¿vale? A efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados son 500.000 euros, ¿vale? Valor catastral, el valor catastral se supone que son 250.000 euros. Y por último, el valor neto contable son 280.000 euros. Valor neto contable, valor catastral son 250.000 y el valor de contable, valor neto contable son 280.000. 280.000, ¿vale? Ahora veremos por qué te está dando esos datos. Y luego tenemos a Carlos, que tiene dos cosas. Tiene una cuenta corriente, se supone que es de él. O sea, el local se supone que es ganancial. Y luego tenemos a Carlos, que tiene, por un lado, una cuenta corriente. La cuenta corriente, el saldo 31 de diciembre, saldo a 31 de diciembre, se supone que son 6.000 euros. Y luego, el saldo 31, el saldo medio del último trimestre, saldo medio del último trimestre, son 8.000 euros, ¿vale? Vale, y luego también tiene unas acciones que cotizan en bolsa. Aparte de esto, tiene unas acciones que cotizan en bolsa, ¿vale? Las acciones que cotizan en bolsa se supone que son, cotizan en bolsa, que adquirió en principio por herencia, o sea que se supone que son de él, ¿vale? Cotización media del último trimestre, son 30.000 euros.
¿vale? Y la cotización del último día de negociación, creo que no te la ha dado, sí. A ver, cotización del último día de negociación, 45.000, vale. Y la cotización del último día de negociación, el último día de negociación, 45.000 euros. Y se trata, pues nada, de valorar esto, ¿vale? Y a ver a quién se le imputa a ver a quién se le imputa, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver aquí distintas cosas. Empezamos por el local, ¿vale? Empezamos por el local. Vale, en el local tenemos lo siguiente. El local. La norma en el local te dice, o los bienes inmuebles en este caso, el local se aplica el artículo 10 de la Ley de Impuestos de Sociedades, de la Ley de Impuestos de Patrimonio, perdón, Impuestos de Patrimonio, ¿vale? Se coge el mayor de, a efectos de valoración. ¿Cuál es el mayor de? Pues sería el precio de compra. Precio de compra. El precio de compra. El valor comprobado por la administración. Valor comprobado por la administración. Precio de compra, el valor comprobado por la administración. Y el otro era el precio de adquisición. Bueno, el precio de compra opuesto, el valor contable. El valor contable, no, el valor cadastral, perdón. Valor cadastral. Vale, el precio de compra, a él le costó esto 300.000. El valor comprobado por la administración son 500.000 a efectos de impuestos de transmisiones patrimoniales. Y el valor cadastral son 250.000. ¿Vale? Por lo tanto, a efectos de valoración, a efectos del impuesto de patrimonio, se supone que se valora por el mayor, que en este caso son 500.000 euros. ¿Sí? Vale, ahora, ¿cómo se imputa? ¿A quién se imputa esto? Pues en el artículo 7 de la Ley de Impuestos de Patrimonio, ¿vale? Como es un bien ganancial, pues se supone que en este caso sería 250.000 para él, ¿vale? Y otros 250.000 para ella. ¿Vale? Sería, como están en bien ganancial, sería el 50% para cada uno. ¿Sí? Se repartía por mitad. ¿Y ahora qué pasa? Como está destinado a una actividad económica, pues el artículo 4 de la Ley de Impuestos de Patrimonio, al estar destinado a una actividad económica, se supone que estaría exenta, ¿vale? Quiere decir que no tendría que tributar por el impuesto sobre el patrimonio. ¿Eh? No tributaría ninguno de los dos, porque está destinado a una actividad económica, ¿vale? Se supone que está dentro de la actividad económica, por lo tanto, pasa igual que en renta. Si tú tienes un inmueble y lo tienes destinado, está percibiendo otros rendimientos, no se incluye tampoco, no se metería como una imputación de renta. Pues esto es lo mismo. Si tú lo tienes destinado a actividad económica, no te computa efecto de impuesto de patrimonio, porque se supone que va a tributar en el IRPF por actividad económica, ¿vale? Vale. Siguiente que tenemos por ahí, la cuenta corriente. Vale. La cuenta corriente. Se supone que la cuenta corriente es de él, es de Carlos, ¿vale? ¿Qué nos dice la norma? Pues se valora al precio de cierre, el mayor de, bueno, el mayor de en este caso también, sería el artículo 12 te habla, sería el mayor de valor a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre. Saldo medio del último trimestre, ¿sí? Y el saldo medio del último trimestre. Vale, por lo tanto aquí en este caso tendríamos lo siguiente. El valor a 31 de diciembre, bueno, pues lo tenemos por ahí, eran 6.000. El valor a 31 de diciembre, 6.000. El saldo medio del último trimestre, 8.000. Por lo tanto, se coge, como hemos dicho, el mayor. A efectos del impuesto de patrimonio se cogerían 8.000, ¿vale? Y en este caso se integraría todo a él, porque es un bien privativo de él, ¿vale? Por lo tanto, se integra todo a don Carlos. Se integra todo para él. ¿Sí? Vale.
Y ahora nos vamos a lo siguiente, las acciones. Tenemos unas acciones que cotizan en bolsa. ¿Vale? Vale, las acciones que cotizan en bolsa. Esto está valorado en el artículo 15 de la Ley de Impuestos de Patrimonio. ¿Vale? La norma te habla de la cotización media, por lo tanto se utiliza la cotización media del cuarto trimestre. En este caso, te lo estaban dando por ahí, cotización media del cuarto trimestre. Vale, se supone, te lo estaba diciendo por aquí, dice la cotización del último día y la cotización del último trimestre, creo que eran 25.000 o 30.000. A ver. Efectivamente. Último trimestre del año. Es de 30.000, ¿vale? Pues se coge, como cotiza en bolsa, se coge los 30.000. Cotización media del cuarto trimestre, ¿vale? Que serían los 30.000 euros. Y también se supone que se atribuye íntegramente todo el patrimonio a Carlos, ¿vale? También un bien privativo, por lo tanto se supone que se le imputaría todo a él. Si se ve esto o no se ve. Bueno, pues estos son dos supuestos. Este tema no suele ser un tema que pregunten, ¿vale? Pero bueno, pues por lo menos aquí tenéis dos supuestos por si un caso cayera algo. En la teoría, pues evidentemente este tema no para desarrollar es un tema de preguntas cortas, ¿vale? Pues ya, si te lo podéis estudiar, lo estudiáis, si no, pues ya cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Solamente cae para preguntas cortas, no cae para